Coño, que me salen tetas, perdón. Perdón, quita las tetas. Tetas no, a YouTube no le gustan las tetas. Facci, 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 facci man. Facci, 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 facci man. Oli, 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 mis queridos fachas. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Mis queridos fascistas opresores. Bueno, quiero comentar una noticia. Esta noticia, ¿vale? Porque me toca un poquito el corazón, la verdad. Mi corazón como antiguo rojo, como rojo retirado, rojo jubilado que yo soy, pues me toca un poquito el corazón porque es una revista que le tengo un poco de cariño y es de lo que queremos hablar. Más que comentar la noticia, pues es soltaros un poco la chapa sobre esta revista. Esta revista de cómics, de viñetas, llamada El Jueves, ¿vale? Que ustedes conocerán seguramente si son de España. Y tenemos esta noticia en el diario La Bandera, que nos dice tal que así el titular. La justicia condena al Jueves por vulnerar el derecho al honor de la presidenta de Abogados Cristianos. Y aquí tenemos a la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. Antes de nada, quiero decirle a los de La Bandera, a ti, a David Santos, que eres el jefe, ¿no?, de La Bandera, es tu revista. Creo que de más gente, no sé si también es del Murciano, de Infoblogger y demás, pero bueno, yo creo que es principalmente tuya. Quiero pegarte un tirón de orejas, ¿vale? Presidenta, aquí está. Presidenta, no es presidenta, es presidente de Abogados Cristianos, porque la propia palabra lo dice, ente, persona que preside, persona que hace el acto de presidir y es neutro, presidente. Lo mismo vale para hombres que para mujer. Así que no. Milei lo peleó una vez, me acuerdo, hace años, antes de ser presidente. Tuvo un pleito por ahí. Es presidente, ¿vale? No presidenta. Obliga a la revista Ultra a indemnizar a Polonia Castellanos tras llamarla gilipollas del año en una serie de viñetas. En un fallo que ha generado atención en el ámbito de la libertad de expresión y derecho al honor, la justicia ha condenado a la histórica revista satírica El Jueves por vulnerar los derechos fundamentales de Polonia Castellanos, presidente de la entidad Abogados Cristianos. Según la sentencia del Tribunal de Instancia de Valladolid, la publicación incluyó a Castellanos en una sección donde la calificaban como gilipollas del año, identificándola expresamente con el nombre completo y apellidos, y su cargo como máxima responsable de la Fundación Católica. Ataque directo. El magistrado consideró que las expresiones, más allá del tono humorístico habitual de la revista, excedieron los límites de la sátira y supusieron un ataque directo a la dignidad personal de la persona afectada. Abogados Cristianos, organización que defiende valores cristianos en el ámbito jurídico, celebró el fallo como un triunfo frente a lo que considera excesos de ciertas publicaciones. Nadie está por encima del derecho al honor, señalaron las fuentes de la entidad. Supuesto contexto humorístico. Por su parte, El Jueves, mítica publicación de ultraizquierda, de eso quiero hablar un poco después, lleva décadas utilizando el humor gráfico y la provocación como seña de identidad. Ha mostrado su disconformidad con la resolución. Los responsables argumentan que se trata de una viñeta satírica dentro de un contexto claramente humorístico y que la condena supone una amenaza a la libertad de expresión de España. Vale, señores del Jueves. Hasta aquí yo como superlibertario, como anarcofascista que soy, anarcofacha, pues podría incluso estar de acuerdo. O sea, para mí la libertad de expresión es sagrada, tal. Tampoco hay que confundirla con libertad de ofensión. Lo difícil es saber dónde están los límites y no, ¿vale? Y bueno, y yo creo que todos los que hacemos críticas, hacemos contenido y tal, estamos expuestos a pasar esos límites y cagarla, ¿no?
Y hasta aquí pues podría estar de acuerdo con la gente de la revista El Jueves en cierto punto, ¿no? En esto de que, oye, de que hay que tener cuidado con la libertad de expresión, pero vamos, ustedes han dicho algo, por ejemplo, con este tema de la libertad de expresión, que está en peligro, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, 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 sí. Pero solo cuando nos interesa, ¿verdad? ¿Ustedes han dicho algo cuando Begoña Gerpe le han juzgado y le han imputado delitos de odio por hablar sus vivencias con gente de una determinada etnia que no se puede nombrar? ¿Ustedes se han quejado de los cientos de personas que están en prisión en Estados Unidos, no, en Inglaterra, a las que se les ha imputado delitos de odio? ¿Ustedes han criticado eso? ¿Ustedes han criticado otras denuncias, otra gente que ha sido denunciada en España por esto mismo, por delitos de odio, de machismo y demás? Ahí sí, ahí no importa. Ahí no nos preocupa la libertad de expresión. Yo creo que si defendemos esto de la libertad de expresión y tal, debe ser para todo el mundo, ¿no? No solo para los que a mí me interesan. En fin. El fallo obliga a la revista no solo a retirar las viñetas en cuestión, sino también a indemnizar económicamente. A ver, en una revista que se ha tirado en papel, pues difícilmente vas a poder retirar esas viñetas, ¿no? Sino también a indemnizar económicamente a Polonia Castellanos y a la propia Fundación Abogados Cristianos con 6.000 euros. Expertos jurídicos señalan que si bien la sátira goza de una amplia protección constitucional, no puede amparar expresamente que suponga un menosprecio grave e innecesario a la honra de otra persona. Bueno, y aquí termina el este. En fin, aquí yo creo que ya he dicho más o menos lo que creo. Que si defendemos esto de la libertad de expresión y demás, debería ser para todos, no solo para los que piensan como yo, ¿no? Para todo el mundo. Tanto para las revistas Jueves como para youtubers y demás que son perseguidos de una o de otra manera para intentar hacerlos callar, ¿vale? Youtubers, tiktokers, gente de Twitter y demás, ¿no? Así que es lo que hay. Pero bueno, yo de lo que quería hablar es de la revista El Jueves, porque bueno, quien me siga un poquito del canal ya sabrá que de hecho he hecho algún vídeo sobre el tema y lo he comentado varias veces. Yo vengo del lado del mal. Yo vengo del lado del mal. Yo estuve en el lado del mal. Era de izquierdas. En cierto modo yo no he cambiado tanto. Yo sí votaba Izquierda Unida y tal, pero siempre me he definido como un anarquista que no está de acuerdo con eso de no votar. Y si bien en aquella época simpatizaba más con el anarquismo, este anarquismo que más bien es un comunismo libertario, la CNT y toda esta gentuza, todos estos piojosos, y todos estos. Y ahora pues más bien estoy en el cauce, en la idea del, ya no del no tanto en el anarcocapitalismo, porque lo considero más bien utópico y lo veo muy complicado de llevar a cabo, conociendo cómo es el ser humano, pero sí más bien de un minarquismo, de un liberalismo libertario. Entonces por eso, a ver, yo esto de que por eso puedo defender un poquito esto de estas ideas libertarias, pues, oye, pues sí, hay que tener derecho al honor, pero bueno, también hay que tener derecho a la sátira, a la crítica y demás. ¿Vale? Por eso tampoco estoy al 100% con el tema de abogados cristianos y podría apoyar al tema del jueves. Pero claro, una cosa es eso, la sátira, la crítica y demás, y otra cosa ya es el insultar por insultar. Y es de lo que quería hablar. De cómo el jueves, cuando yo estaba en el lado del mal, yo compraba mucho la revista El Jueves. En casa de mi padre tiene que haber, si no las ha tirado, tiene que haber un tocho así de revistas enorme. Y en mi casa, pues lo único que he encontrado es esto, que lo tenía ahí en la librería. Y esto es, vamos a, esperen, aquí está. Esto es una maravilla. La parejita, ¿vale? Esto es un libro por aquí, que miren qué bonito, miren qué calidad de viñetas.
A que me ha salido una teta. Sí, me ha salido una teta. Espero que no se haya visto. Y es un... Y por ejemplo, esto es de cuando el jueves molaba. O sea, y yo creo que va a ser el título del vídeo, cuando el jueves molaba. O sea, el jueves es una revista que yo consumía, compraba mucho. Y sí es verdad que, a ver, el jueves siempre ha tenido una tendencia más izquierdista, pero más desde el punto un anarquista. Era más bien, siempre ha tenido ese punto más anarquista, rebelde, provocador. Me cago en todos, en todo y en todos. Y con el tiempo ha ido derivando directamente en un panfleto sanchista, pro Pablo Iglesias, pro Sánchez, pro... O sea, directamente un panfleto. Entonces, antes se criticaba todo. Evidentemente, si tenía una tendencia un poco más a izquierda, pues vale. Podrían ser que criticaran más a la derecha que a la izquierda. Pero es que el jueves estuvo presente en muchos años de Felipe González. Estuvo presente también en Zapatero, aunque yo creo que en Zapatero ya fue cuando yo empecé a dejar de comprarlo porque empezó a verse ciertos cambios en la revista que a mí nunca ya no me gustaron. Y también es verdad que como por eso he querido enseñar este libro de la parejita, que es uno de estos especiales que salían de vez en cuando con el jueves. Que era, o sea, esta viñeta no tiene nada de política. Y es una de las que a mí más me gustaban del jueves. De la parejita, pues está basado en un humor, pues basado en cosas de pareja, ¿vale? En cosas de matrimonio, de pareja. Los protagonistas son, a ver si me lo pone por aquí, que no me acuerdo yo del nombre, Emilia y Mauricio. Emilia y Mauricio. Y son pues eso, una pareja de personas de 20 y pico, 30 años que todavía no tienen hijos. No sé si llegaron a tener un hijo al final. No sé si, no recuerdo yo mal. Creo que sí Mauricio llegó a preñar a Emilia y tuvieron un hijo. Y bueno, y es pues eso, humor, típico humor de comedia romántica, por así decirlo, de cosas de pareja, de la convivencia, de la vida en pareja y tal. Y es que el jueves tú te cogías una revista de aquella época y tenía su pequeña parte política, pero luego es que la mayor parte de la revista no era política, era simplemente humor. Y el jueves molaba mucho, molaba mucho. Entonces me he ido por aquí, tengo aquí reservado, vamos a compartir la pantalla, también para refrescarme a mí un poco la memoria. Y por ejemplo, pues esta es la página de la Wikipedia que habla del jueves. Y claro, me interesa porque me vienen aquí pues las viñetas que había. Claro, a ver, de la época de los 70 y tal no conozco nada. De los 77, 82, por ejemplo, el profesor Cojonciano, este sobrevivió, este sí lo he llegado yo a leer. Sí, por ejemplo, este es el profesor Cojonciano. Y creo que no tenía nada de, por ejemplo, claro que no tenía nada de política tampoco. Por ejemplo, era, yo que sé, un profesor que daba consejos de cosas, ¿no? Cómo ligar. Coño, que me salen tetas, perdón. Quita las tetas. Tetas no, a YouTube no le gustan las tetas. Muchas tetas. Bueno, pero porque esto es más de los años 80, sí recuerdo de haber leído algo. Mamen, por ejemplo. Mamen, sí, si no recuerdo mal, era una chica pelirroja. Equiliquai. Por ejemplo, Mamen, que era, vamos, yo creo que cayó alguna pajilla con Mamen. Pues Mamen sí, y era nada, era un cómic más bien, pues, erótico, ¿vale? Y erótico, igual que el de Clara de Noche, si lo buscamos por aquí. Clara de Noche también lo era, o sea, era un cómic erótico, era de una prostituta, era un cómic y bueno, pues el podcast de adolescente pues te podría servir hasta para darte una alegría, ¿no? Para aliviarte una tarde de soledad. Y sí, es que a ver, cuando en mis tiempos no existía internet. Bueno, sí existía ya cuando tenía ya 15, 16, pero no era tan accesible. No era fácil acceder a internet ni rápido ni demás. Pero entonces vamos a empezar ya a hablar de la época ya que conozco yo más, del jueves, de la época que la que yo lo compraba, los 90 y los principios de los 2000.
Por ejemplo, tenías Puticlub, que era pues eso, un cómic centrado en un puticlub, pero basado en los personajes del pueblo, ¿no? Creo que sobre todo me recuerdo mucho el cura y demás, que era de Fer. Y creo que el estilo se parecía mucho al de Iba, que es el que hacía en Máquina Baja. Johnny Roqueta, no me recuerdo, acción directa. Eh, Pedro Pico, este tampoco me acuerdo. Pedro Pico y Vena, no me acuerdo yo mucho. Si viera imágenes, seguro que sí. A ver. Ah, sí, sí que he leído yo algo de estos también. Este sí tiene un poco más de politiqueo, pero tampoco excesivo, aunque esté basado en unos personajes, pues, típicos punkis, típicos punkis rojeras o anarcas. Rojeras más bien, ¿no? Y borrachos. Y yo creo que no recuerdo tampoco mucho de ellos, ¿vale? Pero bueno, puede que sí que estuvieran un poquito más politizados. Pero es que el jueves no estaba tan politizado. Porque aquí tienes la época de oro, ¿ve? Entre el 86 y el 93, entre los 86 y el 2000, diría yo, mediados de los 80 y el 2000. Tienes, por ejemplo, historias de la puta mili. O sea, lo que fue historias de la puta mili, de Iba, o sea, mira que tenía un dibujo malo, por así decirlo, pero hacía grandes viñetas. Y tenía sus dos buques insignia, pues eran historias de la puta mili, de la cual se llegó a hacer, si no me equivoco, creo que se llegó a hacer una serie y una película. La serie sí estoy seguro. Y creo que se emitió entre los 5, allá a principios de los 90. Yo era un niño, no recuerdo mucho de ella, de esa serie. Y no sé si alguna película también se llegó a hacer una película. Máquina Baja sí, que me recuerdo perfectamente más todavía. Porque la serie de historias de Puta Mili creo que no tuvo mucho éxito. Pero Máquina Baja sí. Máquina Baja tenían una serie que la ponían, recuerdo que la ponían los domingos en la 2. Y no me la perdía. Siempre que podía la veía. Y era una muy buena serie. Y luego se hicieron dos películas que la película la protagonizó Pajares, que hacía de Máquina Baja, y Jesús Bonilla, que hacía del amigo de Máquina Baja, que no me acuerdo ahora de cómo se llamaba. El Popeye. Pues Jesús Bonilla hacía del Popeye en la película, junto con Andrés Pajares. Pero era muy buena película. La 2 es más mierdosa, pero la 1 sí es bastante buena. Digamos que es un poco la previa de Torrente, por así decirlo, en cierto modo. Pues no estaban nada politizados historias de la puta mili y Máquina Baja. Para nada, para nada. Historias de la puta mili igual empezó a perder sentido cuando pues la mili dejó de ser obligatoria. Y yo creo que empezó a venirse un poco abajo. Y luego, pues eso, Máquina Baja es una maravilla. Es una maravilla. Paco el Ministro, no me acuerdo yo. Carne de psiquiatra, me suena. Manolo de la Irene, Seguridad Social, me acuerdo también muy bien, nada politizada, era una serie de viñetas de un médico y recuerdo que nunca hablaba el médico, era todo como si fuera cine mudo, ¿no? Las viñetas pues no había texto. Los Mendrugos, Clara de Noche, que ya la he mencionado, que es la de la Pilingui, Curro Corner, de José Luis, que era de un futbolista, una viñeta de un futbolista, totalmente apolítico. Cafre, tampoco me acuerdo. Goomer también, muy buena serie de viñetas. De hecho, llegó a tener bastante éxito hasta el punto de que se hizo una película de animación de Goomer. Y bueno, está la parejita SEA, que ya la comentaba. Encuesta, ni idea. Pascual Mayordomo Real, también me acuerdo. Tampoco estaba muy politizada, a pesar del tema de Mayordomo Real. Pues podrían echarle alguna pollita a la Casa Real, pero nada. Tato con moto y sin contrato. Era una viñeta de un chaval joven y de su precariedad en el trabajo y demás, ¿no? O sea, un chaval joven de un veinteañero que está en trabajos de mierda y demás. Nada de política. Amor y Masacre Stories, no me acuerdo de esto. Para ti que eres joven, también. Era apolítico, una viñeta totalmente apolítica. La Chapa, Amigas las Tres, también este era un... Amigas las Tres no era de los que yo más leyera, porque es una viñeta más orientada a las mujeres, a las chavalas.
Y era una viñeta de, pues eso, de 3 amigas que comparten piso y les pasa cosas. Y de vez en cuando pues se veía alguna tetilla y alguna cosa también. Baldomero. ¡Ay, Baldomero! No, este Baldomero no es. Este Baldomero no es. Baldomero del jueves. ¡Ay, que me suena mucho el nombre! Ah, sí. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Este tampoco era nada político. Estas viñetas. Nada políticas. Nada. Luego tenías por aquí Ortega y Pacheco. Ortega y Pacheco, que es de Pedro Vera. Y tenía lo que tenía era que creo que eran 2 hermanos o 2 amigos. Y solían pintar a todos los personajes así muy feos, muy horribles, con los ojos viscos, muchos de ellos. Y no era tampoco... era algo más friki, desagradable, torrentiano, pero no era algo politizado tampoco. Pese a que echaran alguna pollita y tal, tampoco era una viñeta que yo considere que estuviera politizada. En fin, que tenían muy buenas. Palmiro Capón. Luego ya por aquí ya nos vamos al 2000 y pico y ya la Tita Virginia, sí. Genaro también. Y luego ya aquí ya a partir del 2000 y pico ya empiezo a perderme porque yo ya aquí ya fue cuando empecé a dejar de comprar la revista, ¿no? Y como digo, salvo que la comprara en alguna ocasión muy puntual que me llamara la atención la viñeta, pues ya a partir del 2005 así ya empecé a dejar de comprarla. No dejé de ser rojeras, pero empecé a dejar de comprarla. Prefería gastar el dinero en irme a hacer botellón que en comprar el jueves. Pero lo que quiero decir con todo esto es que, a ver, que el jueves era una viñeta, una serie de viñetas que eran buenas, eran bastante neutras, apolíticas, que podría disfrutarlo. Esto de aquí puede disfrutarlo alguien de derechas, alguien de izquierdas, da igual, es humor de pareja. Máquina Baja, historias de la puta mili, sobre todo el que hizo la mili, el que ha estado en el ejército, lo disfrutaban mucho. Clara de Noche, tal, eso más picante, más erótico, era totalmente disfrutable para todo el mundo. Sin embargo, tú ahora coges el jueves, que por cierto, ha dejado, antes era una revista por semana y ahora han pasado a ser una revista al mes. ¿Será que están vendiendo menos? ¿Será que cada vez acaparan ustedes menos público? Pues es una revista que molaba mucho y la podías disfrutar aunque fueses o no fueses de izquierdas, porque el 90% de su contenido era apolítico. Era provocador, sí, hablaban de actualidad, hablaban de muchas cosas, no solo de política. Y el jueves ahora mismo pues prácticamente es un panfleto. A día de hoy. Y si no eres de esa corriente ideológica, pues yo creo que muy pocas viñetas hay que puedas rescatar de este revista / panfleto. Como digo, ya para cerrar la chapa de hoy, el jueves antes molaba. ¿Qué te ha pasado el jueves? ¿Qué te ha pasado? Nada, hasta el próximo vídeo. Faci man. Faci man. Faci man. Faci man. Faci man. Faci man.